parece, si oramos antes de partir? Vamos a orar. Dice, yo también le escribí al pastor y no me respondió. Pero si me escriben por Instagram me es difícil, perdón. Y por WhatsApp es más difícil todavía. Llámenme, llámenme. Eso estoy respondiendo todas las llamadas, excepto las que llaman a cobrar. Vamos a orar. Gracias, Dios, te doy por este día. Gracias por lo bueno que ha sido. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora para que seas abriendo nuestra mente, nuestro corazón para lo que tú quieras hablarnos, desafiarnos y también para que tengamos una mente abierta, un corazón dispuesto a lo que podamos aprender. Mantenernos siempre con la humildad de saber que todavía no lo sabemos todo y que podemos seguir aprendiendo todos los días de todas las personas. Gracias, Pa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¡Amén! Señoras y señores, hoy empieza nuestra tercera clase y ya estamos en la recta final de nuestras mesitas de esta serie que se llama Cielo y Infierno, religión con olor a culpa. Y tuvimos ya 2 clases del cielo. Alguien que se acuerde alguna cosita, vamos a hacer una lluvia de ideas rápida de qué hablamos la clase pasada. Alguien que haga lluvia de ideas en este momento. Me supongo que Danielita Acunaza está por ahí también. Y Me supongo. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ya, vamos, lluvia de ideas, rapidito. Desbloquea el micrófono o puede escribirlo por ahí. ¿De qué hablamos la clase pasada? ¿De qué estuvimos hablando? Cuente, 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 cuente. de los Queremos saber. filósofos. De los filósofos. ¿Qué filósofos hablamos en específico, más o menos? Ahondamos un poquito más. Tire el nombre, tire el nombre. Platón. Platón. Platón, muy bien, y que Platón, aprendimos que Platón no era un plato grande en específico, sino que era un filósofo griego que postulaba una idea del dualismo. ¿Se acuerdan de eso? No a dualipa, dualismo. No. El dualismo platónico. ¿Qué más habíamos dicho de esto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuenten, cuenten, tiren ideas, tiren ideas. Del alma preexistente. Del alma, Y que al morir hablado. regresa a Dios. Habíamos hablado de esa idea que existía del alma preexistente, muy bien, y de que el cuerpo era la cárcel del alma. ¿Se acuerdan que esta forma dualista de verlo veía que el cuerpo era malo, toda la carne era malo, lo que era bueno era el mundo de las ideas, el pensamiento, el alma, eso era lo bueno? Entonces, al ser el cuerpo la cárcel del alma, veía como malo todo aquello que vivimos, la historia, lo que experimentamos, incluso nuestra sexualidad, todo eso ya era malo. Mauricio, por favor, cuéntanos. Hola, buenas. Hablamos posteriormente de cómo las corrientes escolásticas es la base teológica de la Edad Media y que mucho de lo que nosotros creemos como cielo e infierno también está sustentado en la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Muy bien, muy bien. Vi ese programa también, la de la Divina Comida, que era otro parecido. Y además de las bases de la patrística, como San Agustín, Orígenes, y San Agustín como precursor del neoplatonismo. Perfecto, Wow. amigo, qué bonito, Wow. qué buen resumen. Hemos tratado de hacer un panorama muy a lo... Como un panorama en realidad, porque hemos tratado de no profundizar tanto en ciertos temas, porque tendríamos harto para hilar, pero lo que menciona Mauricio está buenísimo, porque hablamos de que cómo fueron influyendo en los patriarcas o en los padres de la iglesia, como San Agustín, como Orígenes, estas ideas griegas. Porque ellos tenían que, de alguna forma, cuando la religión oficial de Roma era el cristianismo, de alguna forma tenían que hablarle a aquellas culturas que estaban ahí polulando en algo que ellos entendieran. Entonces tomaron ciertos conceptos, pero fueron tan fuertes estos conceptos que terminaron de alguna forma afectando más este mensaje cristiano y tomando muchas de las ideas que ellos tenían para su doctrina, que es lo que conocemos actualmente. Acá dice un cielo perfecto como premio eterno. Un cielo perfecto como premio eterno. Claro, estuvimos cuestionando esa idea de que el cielo era un lugar hacia donde íbamos. El cielo se vivía en el presente, también habíamos hablado.
que en la Biblia no dice si nos morimos nos vamos al cielo, que eran interpretaciones de otros textos. Hello, Muy madre. bueno. Como 150. Hello, madre. Espero que su madre le haya contestado. Ya, algo más que alguien recuerde, algo más. Lo último, ¿no? No. Como las ventajas y desventajas de estas influencias al cristianismo. Perfecto, también estuvimos viendo las ventajas y desventajas de esta influencia. También dijimos que el cielo no era el destino futuro, sino un nombre para la vida cuando el amor vence. Cuando el amor vence al odio, cuando la justicia vence a la opresión, cuando la inclusión vence a la exclusión. Entonces hablamos de eso. Pero nos quedaron algunas cosillas ahí pendientes. De hecho, me acuerdo, había señalado porque querían ver algunos textos. Decían, ya, pero entonces, ¿qué significa este texto? El tema de las moradas, ¿se acuerda? Está preparando moradas. ¿Qué significa? ¿Qué fue a preparar entonces? ¿Se estaba preparando casas allá arriba? Entonces le faltaban una mano de pintura. Hablamos de ese texto, un poquito lo analizamos. Pero había otro que quedó mucho en la duda. ¿Se acuerdan de Lucas 23:43? Vamos a Lucas 23:43, rapidito. Esto lo vamos a ver, lo vamos a pasar, pero de una patada. Yo voy a poner por mientras el cronómetro. Vamos rapidito y si alguien lo puede leer sería fascinante. Gracias, Diego Torres, por la recomendación que habla de la influencia antigua en las religiones de la iglesia moderna. Muy bueno, muy bueno. Vamos. ¿Cuánto era? ¿Lucas? ¿Cuánto? Lucas 23. 23:43. Si tú tienes tu Biblia ahí, maravilloso. Recuerden traer sus cuadernitos, que eso les va a servir para anotar varias cositas. Lucas 23:43, yo sé que es un texto que ustedes lo han leído mucho o era parte de la duda que nos quedó pendiente. ¿Lo tienen por ahí? Sí. Léalo, por favor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya. Entonces aquí entramos en una crucijada, Santiago. Me había dicho la Danielita por ahí, si mal no me equivoco. Decía, a ver, si este cielo que tú dices no es un lugar físico y no es hacia dónde nos dirigimos como este premio para las personas buenas, entonces, ¿por qué acá Jesús le dice esto? Le dice, en verdad te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué es ese paraíso? Ya, si quiero que tengas tu texto abierto ahí, si tienes para señalar, quiero que subrayes 3 palabras que creo que para mí son las palabras más importantes de ese versículo, o las palabras que vamos a destacar. Vas a destacar hoy, en verdad te digo hoy, la palabra hoy, estarás conmigo, la segunda palabra es conmigo, y la tercera palabra, obviamente, que es la que nos causa dudas, es el paraíso. Ya, vamos a ver el contexto rápidamente. Jesús está crucificado. ¿Quiénes eran crucificados? Aquellos sedicientes políticos, en su mayoría los que estaban en contra de Roma. Ese era un castigo romano, la cruz, etc. No hay problema, eso ya lo tenemos más o menos claro. ¿Y Jesús estaba crucificado con cuántas personas más? Con 2. 2 más. Con 2. Muchas gracias a los que me van respondiendo, los que me responden en el chat o los que me responden así. Recuerda que el chat está ahí para que tú puedas hablar, comentar y yo después lo voy a ir leyendo. Entonces, hay 2 personas más, hay 3 en total. Está Jesús y están 2 malhechores, sedicientes políticos, lo que tú quieras. ¿Qué hace uno de ellos? Uno de ellos se burla. Como que está como burlándose de esto que le está pasando. O sea, ni siquiera en su lecho de muerte el loco está arrepentido. Pero viene otro que defiende y le dice, oye, espérate. Le dice a Jesús, acuérdate por favor de mí cuando vengas en tu reino. Eso es lo que le dice este otro malhechor. Y esta escena ocurre en un momento límite. O sea, en un momento en que ya tuvieron violencia porque los golpearon de una manera en que el castigo es injusto, que los crucificados de la historia es un castigo injusto y que hay una muerte inminente. O sea, ellos saben que van a morir. Y las 3 palabras claves eran hoy, conmigo y paraíso. Vamos a ir con hoy. Porque para entender este texto tenemos que señalar estas palabras. Porque el hoy es un énfasis de inmediatez. Jesús no está retrasando una esperanza. No está retrasando el juicio futuro, sino que lo instala en el hoy. Él pone y dice, hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito. Entonces, lo que hace aquí es implicar la presencia del reino, incluso en medio de la muerte. Esto que tanto ha predicado Jesús, el reino de Dios, el amor, la relación, el estar, lo está instalando no en el futuro,
sino acá. No se trata de una recompensa post-mortem, sino de algo, una declaración de inclusión en el ahora. Hay dignidad incluso en este límite de la vida. Y eso es lo que significa. Dice una promesa de salvación inmediata. Buenísimo. Las palabras que... Ah, ya, ahí está poniendo Mauricio. Muchas gracias. Entonces, primero esa palabra. Es algo de inmediatez. Es esperanza que se instala hoy. Y después viene otra palabra que es conmigo, que lo sabemos, conmigo. Y la promesa de ese conmigo no es un lugar. Te das cuenta que la promesa que le hace Jesús no es un lugar, es una presencia. No le dice Jesús, irás al cielo, hoy irás al cielo. No, no, no le dice irás al cielo. Le dice, estarás conmigo. Porque el cielo no es geografía, no es un espacio geográfico, es una relación. Y aquí de alguna forma, ya que hablaron de salvación ahí en el chat, aquí de alguna forma Jesús redefine este concepto de salvación, porque no es un lugar cuando mueres, sino cómo estar unido a Él incluso en la muerte, incluso en ese momento cúlmine. Y el paraíso, que es la otra palabra, que para los judíos el paraíso, cuando se hablaba del paraíso, que adivinen cuántas veces sale en el Nuevo Testamento la palabra paraíso. Solamente 3 veces. Pero este paraíso no es lo mismo que el cielo medieval que nosotros tenemos, estas imágenes que hemos ido construyendo, que se acuerdan que la Divina Comedia tenía mucho que ver ahí, estas imágenes de arquitectura celestial tenían que ver con esta idea medieval. No, 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 esto no es así, sino que el paraíso es una imagen de restauración, de belleza, de comunión, perdón. Es como este Edén de alguna forma. Entonces, cuando los judíos hablan de paraíso, era como una forma casi simbólica del descanso justo y de estar en plena comunión con Dios. Eso era para ellos el paraíso. Entonces lo que Jesús hace en este texto no es que le promete un estado, o sea, una entrada VIP para quedarse con él allá en el cielo. No, 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 eso no es lo que hace. Le ofrece algo mucho más grande, estar con él en la última hora de su vida. Es un espacio que tal vez no depende del mérito ni del dogma, sino del amor radical que lo incluye en el último segundo. Entonces, la buena noticia no es, oye, hoy te vas a ir al cielo. No, no, no. La buena noticia, lo que quiere decir este mensaje detrás de, es, aún en tu peor momento, Dios no te abandona. Aún en el peor momento, hoy Dios está contigo. Ese es el mensaje detrás. Es algo bastante simbólico, pero es muy bonito. ¿Quedó más o menos claro ahí, Danielita? ¿Sí? Me dice sí, 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 que ella Sí, era... no fui yo, pero sí. Ah, pensé que habías sido tú la de... Bueno, la de las moradas eras tú, Era entonces. lo de los tesoros en el cielo. Ah, ya, Yo ya. no, Pero que que... sea. Buenísimo. Bueno, Pero pero ya, espero que esto haya quedado claro. Ahora, si Valdito me ayuda compartiendo, esto ya fue de la clase pasada, nos vamos quedando con pendientes. Si usted en algún momento, y no podemos detenernos a eso, usted me dice, Santiago, podemos revisar esto en la próxima clase y partimos revisándolo. ¿Les parece? Ahora sí, vamos a ir con la tercera clase. Valdito, si me ayudas proyectando la PPT cortísima que hice el día de hoy. Amigo, tienes que dejar de Solamente compartir. para la primera parte. Tengo que dejar de compartir. Bueno, ahí dejé de compartir. Y ahí Valdito va a poner en esto porque vamos a participar y le vamos a decir, cada clase tiene su objetivo distinto. Como son 4 clasecillas, tienen su objetivo distinto, pero son muy similares. Vamos, ahí dice infierno. No sé por qué de repente no se ve bien cuando lo exporto, pero bien, vamos. Vamos a la siguiente lámina, Valdito, por favor. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase, de alguna forma, es que desmontemos las concepciones tradicionales del infierno. Este infierno que hemos visto como castigo eterno, mediante un análisis crítico bíblico, vamos a revisar los textos bíblicos que hablan del infierno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y vamos a proponer de alguna forma una visión más liberadora, esperanzadora y coherente también con el mensaje de Jesús y la teología del amor. ¿Por qué digo con el mensaje de Jesús? Porque no sé si a ustedes en algún momento les causa un cortocircuito decir, a ver, Dios nos ama tanto, Jesús nos viene a mostrar tanto amor. ¿Cómo rayos el infierno es posible dentro de ese amor? O sea, yo que soy papá, tú puedes decirme, yo que soy mamá, y veo que mi hijo se equivoca,
¿Han visto, ¿han visto los papás de los delincuentes que salen dando... Es como que siempre sus hijos son buenos. De alguna forma sus papás siempre dicen, no, es que mi hijo no creo que mi hijo haya hecho esto. Bueno, imagínense siendo padres, siendo imperfectos con nuestro amor imperfecto. A pesar de todo, no queremos que nuestro hijo sufra. Imagínense más a un Dios. Entonces, yo no sé si a ustedes no les calza la idea de infierno con este Dios de amor, porque a mí esto sí me provoca cortocircuito. Así que eso es lo que vamos a analizar, a criticar, y por eso les pido que tengan una mirada amplia y también no necesito que estén de acuerdo conmigo. Si usted quiere cuestionarme, si usted quiere, no sé, manifestar su desacuerdo y molestia, estás en todo tu derecho y puedes hacerlo. No hay problema, aquí usted me puede contradecir, me puede mandar a la recrema y media, iba a decir la otra palabra, pero como queda grabado, mejor me contuve. Ahora, si no hubiéramos estado grabando, lo decía sin ningún problema. Vamos a ir a la siguiente lámina para que usted vaya contestando la siguiente pregunta. Tengo preguntas para hacerles. Vamos, Baldito. A mí no me hace sentido, por eso me alejé de las religiones. Entonces, vamos a ver eso. ¿Qué imagen, me gustaría preguntarles a ustedes, qué imagen les enseñaron del infierno? ¿Qué imagen les enseñaron del infierno? ¿Alguien puede desbloquear su micrófono y Fuego. decir, fuego, vamos, muy bien? Entonces, cuando pensamos en el infierno, pensamos en fuego, inmediatamente, hay fuego. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lago lleno de fuego y azufre, ¿qué más? El diablo Bruxismo esperante. extremo. Una cueva roja. Tortura. A ver, espérame. Lamentos. Nati Rocío, ¿por qué bruxismo extremo? Dímelo, dímelo. Rechinar Me de interesa dientes. eso. Muy bien, por el crujido y el rechinar de dientes, que hay un texto bíblico que dice eso, ¿cierto? Tortura. ¿Qué más? Demonios, tortura eterna, ¿qué más? ¿A quién más se imaginan? Cuando yo le digo, mira, si usted puede cerrar los ojos y pensar en el infierno, obviamente que trajeron todo su pentagrama y la ouija para poder conectarnos. No, estoy bromeando. Pero si usted puede pensar en el infierno, imagínense personas del mundo artístico. ¿Quién está allá? Dímelo, dímelo, tú lo sabes. Pastor Rocha, totalmente. Pero no me he muerto. Ya. Dolor ¿Quién? cíclico. ¿Ah? ¿Quién? Un dolor cíclico, eterno, constante. El Che Exacto, Guevara. psíquico. El Che Guevara definitivamente está allá. ¿Quién Elvis. más? Jovino Elvis. Novoa. Pinocho, Pinocho. Piñera, Jovino Novoa dijo que Oh, Piñera. Piñera, Ya. Pinochet, Muy bien. Ya. Paul Schaeffer. Colchefer. Ok, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Es una imagen que nosotros tenemos de las personas que ya se nos adelantaron y están allá. Hay muchas personas. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Hay no sé si el Mamo Contreras debe ser lo que quería decir. Claro, no sé si... Ah, mira, los 7 jóvenes que fueron al infierno, también hubo un audio que circulaba, que hablaba de estos jóvenes que habían descendido y que lo habían visto en medio de la tierra y que se escuchaban gritos. Y hay otras personas que decían, incluso hubo muchas películas al respecto, que hablaban de esto, de que si tú tenías algo que te dolía, es como que se te iba a repetir por los siglos de los siglos, todo el rato. Si algo te molestaba, todo el rato lo ibas a vivir y vivir y vivir. Si tú, no sé, en la tierra violaste, te van a violar en el infierno y se te va a repetir y repetir. Bueno, por lo menos eso era lo que nos enseñaban. Algo más, algo más. Celia Cruz bailando en las llamas. De hecho, había un predicador muy famoso que él decía que Celia Cruz ya no va a decir azúcar, sino que va a decir azufre. ¿Se acuerdan? Gigi Ávila decía eso. Homero comiendo donas. Ya tenemos las imágenes claras del infierno, vemos oscuridad, vemos dolor, crujido de dientes, fuego. Amigos, y ahora sean muy honestos. No es herejía, es simplemente pensar. ¿Qué tipo de Dios podría ser? Describan al Dios que podría sostener esta imagen. ¿Cómo es este Dios? Creativo. ¿Vengativo? ¿Qué más? Sádico. ¿Sádico? Rencoroso. Ahora, si ustedes piensan, rencoroso, si ustedes piensan que es bueno porque le está dando un castigo a la gente mala, también pueden decirlo, no hay problema. Un dios de la derecha. Hace justicia. Y ahí se pusieron partidistas, porque creo que ni izquierda ni derecha se Más acomodan parecido a la idea del Zeus. En cristianismo. Nati. Ah, Más no, está parecido a bien, está Zeus. bien. Más parecido a Zeus.
Para mí el Hay, único Dios que puede sostener todo esto es el que tiene la religión, nada más. No veo otra cosa. Bueno, muchas gracias. Oye, y ahí cuando Santi, dijeron Zeus, ay, dígame nomás. ¿puedo decir una cosa, chica? Dígala Es nomás. que la última vez que escuché a un pastor hablar de esto, dijo que Dios no era como Dios el que sostenía esto, sino que nosotros nos fuéramos al infierno era culpa de nosotros mismos, que Dios no Ya, tenía nada que ver. ya. Y ese como que Dios lo permite de todas maneras. Dios lo Sí. permite. Voy a Podría hablar un ser algo poquito de de ese, causa-efecto. de causa-efecto. Muy bien. Un Dios que cree en la causa-efecto, un Dios del karma. Mira, la Claudita dijo algo muy cierto. Zeus, que a veces nosotros decimos, ay, pero Zeus es parte de la mitología griega. A veces el Dios en el cual creemos se parece bastante a Zeus, amigos. Se parece bastante a Zeus. De hecho, recuerden que la forma en relatar, la forma en que tiene el relator bíblico, incluso en el Nuevo Testamento, también tiene que ver con una connotación griega. Por eso Jesús es el gran Salvador, así como en la cultura griega lo es Hércules. Es un semidios. Mm. Es un semidios que Zeus de alguna forma había tenido un hijo con una humana y de ahí nace este dios. Es una historia parecida. Recuerden, viene también afectado de toda esta cultura griega. Por eso hay gente que no concibe que Jesús no haya sido nacido de una forma virginal. Que incluso creo que en una mesa Josué habló de estas palabras, que era Betuyá y Almá, las palabras que hablaban de esta virginidad, supuestamente. Pero bueno, ya no nos vamos a meter en ese tema. Vamos a ir con la siguiente diapo, que es la última que tengo. Perdón, no hice muchas diapositivas. Ya, y esta es una frase que me encanta porque dice, el infierno dice más de lo que creemos sobre Dios que sobre el pecado. Mira lo que hablaba Danielita, somos nosotros los culpables. Pero en realidad esta idea de infierno que tenemos dice más sobre nosotros, lo que nosotros creemos, la imagen que nosotros nos hemos hecho de este Dios, que sobre los errores mismos que cometemos, sobre el pecado mismo. Muchas gracias, Valdito. Ahí deje nomás de compartir. Yo voy a compartir el audio solamente por una cuestión de concentración. Si a alguien le molesta que tenga la música de fondo, yo la puedo quitar y colocármela solo para mí, no hay ningún problema. ¿Ya? Solo me lo dice y la quito. Bueno, vamos entonces con todas estas cosas que ya tenemos, Oros del Diego, muy bien. Vamos a hablar también esto de lo egipcio. Porque yo no sé, amigos, si para ustedes, para mí, esta idea de infierno era terrible, porque yo me crié dentro de una familia evangélica, conservadora, en donde el infierno era la gran amenaza. Y de verdad que era la gran amenaza. Mi papá, cuando yo volvía del colegio, teniendo 8, 9 años, ¿saben cuál era la pregunta de mi papá? No es, ¿te fue bien en el colegio? No, la pregunta de mi papá era, ¿a cuánta gente hiciste recibir al Señor? Recibir al Señor significaba que yo tenía que orar por mis amigos, hacerles una oración de fe donde ellos repitan, que inscriban su nombre en el libro de la vida y que sean, es prácticamente la oración de fe y que sean salvos. Yo tenía un compañero, David Samaniego se llamaba, me acuerdo hasta de su nombre, que le hice repetir esa oración como 20 veces para poder llegar a la casa y decirle a mi papá que por lo menos a uno le había hecho recibir a Dios. Porque si no, mi papá me decía, tienes que hacerlo, porque si no, Dios te va a castigar, te vas a quedar del rapto y Dios te va a mandar al infierno. Eso era básicamente, amigos, tenía terror, terror. Yo tuve de verdad pánico hasta los 19, 20 años, que yo había veces y noches que yo me tenía que pasar a la cama de mi mamá porque me daba miedo, porque escuchaba truenos de repente y yo decía, el Señor viene, me voy a quedar, no. Y yo me daba mucho miedo y parece gracioso, pero en ese momento no lo era. A mí de verdad me daba un pavor, entonces yo nací con este temor infundado por las enseñanzas de la iglesia a la que asistíamos y también por la presión que mi padre ponía sobre mí. Crecí en una iglesia que por cultura general casi, yo sabía que Michael Jackson, los Beatles, Marilyn Manson, Gandhi y un sinnúmero de personas van a estar en el infierno. Marilyn Manson todavía no ha muerto, pero él iba a estar allá de seguro. Y él se había sacado una costilla para poder... Bueno, esa era otra cosa que decían en el colegio. No sé quién rayos sacó eso, pero eso lo decían. Entonces, yo crecí en medio de todos estos dichos populares. La canción de Marino era la peor.
Cristo vino, ya se fue. Qué terrible. O sea, qué rayos ese tipo, lo odié. Lo odié. Y crecí con canciones en la escuela dominical donde dice, dos estarán moliendo en un molino, dos estarán durmiendo muy tranquilos y uno se irá y el otro quedará. Debes estar listo para cuando Cristo vendrá. Oh, esa canción y yo decía, y ahora si me voy a dormir a la cama de mi mamá y dice que dos estarán durmiendo muy tranquilos. Imagínate, yo me pasaba a la cama de mi mamá y aún así, con todo ese miedo de los truenos, de los rayos y todas esas cosas, yo pensaba que ese uno iba a ser yo igual, aunque estuviese en la cama de mi mamá. Qué terrible. Para mí era una idea muy terrible. Entonces, en eso me convertí en una persona que su vida estaba condicionada para evitar el infierno. O sea, yo nunca seguía a Jesús, ni por su mensaje, ni por lo bonito que sonaba la fe, sino porque tenía pavor de que Dios me castigue y de que mi eternidad, con 8 años, pensaba que mi eternidad la iba a pasar en el infierno. Los dibujos que yo hacía, chiquillos, eran casi como de estos niños que hacen dibujos donde hay abuso, pero era un abuso espiritual, porque yo siempre dibujaba diablos, porque me daba miedo, de verdad me daba mucho miedo. Entonces, justo en este libro de Rob Bell, eh, de Love Wins, hay una parte donde dice que, claro, que siempre los predicadores amenazaban y que justo había un predicador que tenía una chaqueta que decía, conviértanse o ardan. Esa chaqueta me pareció muy significativa para un pastor muy tradicional, o sea, eso es lo que predican. A eso se reduce el mensaje cristiano, conviértanse o ardan. Las imágenes cristianas son ira, fuego, tormento, juicio, agonía, conviértete o cagaste. Ese es el mensaje, de verdad. ¿Y cómo puede ser eso una buena noticia? Y eso me pregunto, ¿cómo podía ser eso una buena noticia? ¿Cómo podía ser eso evangelio? El evangelio es buena noticia, pero ¿cómo puede ser eso evangelio? Y hace poco yo subí un mensaje sobre la guerra, no sé si lo vieron, hablaba sobre la guerra en general, mencioné a Gaza, pero yo estaba hablando de las víctimas de cualquier guerra. Pero sabes que era terrible. Y yo dije algo que sabía que iba a molestar, porque dije, no, Dios no está en control, Dios está en Sí. duelo. Dije esa frase, lo hice a propósito, porque sé que el canuto tradicional usa esta frase tanto de Dios está en control, Dios está en control. Y si Dios está tanto en control, por favor avísenle que hay niños y padres que están sufriendo sus pérdidas. Es como que, no, es que están negando, y yo no me puso, están negando una de las cualidades más importantes de Dios, la soberanía. Como que soberanía es igual a control. Amigos, por ningún motivo la soberanía es lo mismo que control. Dios no necesita de control para ser Dios. Dios no es un titiritero sádico que necesita... Yo me ponía a pensar, estos locos sabrán que ellos me están escribiendo y no es que Dios esté controlando lo que ellos escriben y que diga, no, no, que Dios le esté diciendo, ¿sabes qué? Pon esto porque vaya a quedar como súper elocuente. ¿Te escucháis súper elocuente, hermanito? ¡No! Dios no está controlando lo que ellos escriben, porque Dios nos dio algo que se llama libre albedrío, nuestra capacidad de escoger. Pero les encanta este Dios del control, tal vez para evadir la responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestras decisiones. Somos responsables de las decisiones que tomamos todos los días. Dios no está en control en estas situaciones. Vuelvo a decir, Dios está en duelo. Y no lo puse para pelear, por si acaso. No lo puse para pelear, pero me sorprende cada vez más esta forma del cristiano de tratar de hacer que ellos piensen, no, no, si tú piensas así, estás mal. Entonces, si tú no piensas como yo, te vas a ir al infierno. Ellos están seguros de que yo me voy a ir al infierno. O sea, de verdad, créanlo, ellos están totalmente seguros que yo soy un títere del diablo, que soy un apóstata y que me voy a ir al infierno. Entonces, me han dicho, si te niegas a arrepentirte, si rechazas a este Jesús, mira, cuando mueras se acabó todo. Viene el tormento, pero ahora la vas a pasar, y me han amenazado, la vas a pasar muy mal, me dicen. Ya te va a llegar la mano de Dios, ya vas a ver. Es casi como que se alegran. Bueno, y yo digo, ¿así será? Porque es como es Dios, ¿no? Vendrá tu tormento eterno. Así es Dios, ¿cierto? Dios es tan amoroso, tan tierno, lleno de gracia y misericordia. Pero si no hay una confesión de fe,
si no hay esta oración que hemos inventado, si no hay arrepentimiento de la forma de... si no hay una conversión, no hay salvación, ¿no? Ni amor de Dios para ti, no hay nada. O sea, si tú no piensas como Dios quiere que pienses, loco, cagaste, Dios no te ama. Porque Dios solo ama a los que piensan como Él, o como yo digo que Él piensa, y si no, Dios te va a castigar. Ese es el mensaje cristiano, amigos. Ese de verdad es el mensaje cristiano. ¿De eso predicó Jesús? Quizás Jesús también tenía una túnica con esta frase que decía conviértanse o ardan. Quizás ese fue tan relevante mensaje porque es el que más se ha predicado en las iglesias. Conviértanse o ardan. Pareciera que es así. Por lo menos eso es lo que he visto. Entonces, para responder estas preguntas, quiero que vayamos a cada versículo bíblico, y esta va a ser la misión. No es que nos vamos a detener en cada uno, pero vamos a hacer un panorama general. Versículo bíblico en donde aparece o encontramos específicamente la palabra infierno, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Lo vamos a ver. ¿Están de acuerdo? ¿Están preparados para esto? Háganme así por último para saber que están ahí conmigo. Muchas gracias, Melissa, te estoy mirando. A la Pame igual y no lo hizo. La Pame y los almendros no hizo así. Amigos, algo que sí tengo que decirles es que Jesús nunca dibujó un mapa del más allá. Jesús no era cartógrafo. Cartógrafos son los que hacen los mapas, ¿verdad? ¿Sí? No era eso que dibujaba un mapa del más allá. Pero sí, él lo que hace es lanzar advertencias reales para esta vida. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Les parece? Partamos por ahí. Acá Samuel Garrido dice, Dios no ejerce control sobre nadie, sino que siempre nos deja en nosotros seguirlo. Cuando diga va a estar, ahí sí. Vamos entonces. Eso es antiteísmo. Hoy no sé qué era lo del antiteísmo, pero bueno. Vamos a ir al Antiguo Testamento, partamos con eso. Adivinen qué, ¿se acuerdan que en un momento de la clase cuando estábamos hablando del cielo, decíamos que esto de la relación personal con Dios es como lo que te salvaba a veces? Como que dicen, no, lo que te salve es esto, no, lo que te salve es la relación personal con Dios. Y después descubrimos que en ninguna parte de la Biblia menciona relación personal con Dios. En ninguna parte. Adivinen qué pasa aquí con esto del infierno. En el Antiguo Testamento, en ninguna de los escritos hebreos existe ni una sola palabra o concepto exacto para el infierno en el cual nosotros creemos. O sea, en el Antiguo Testamento no, señores, no hay. Entonces, amigos, pueden buscarlo, les prometo, busquen. En todo el Antiguo Testamento no está ni el concepto ni la palabra infierno. Porque para los hebreos lo más importante que era esta vida. No era especular sobre la otra vida, no era para nada eso. Ellos solamente, si van a hablar de, no sé, después de la muerte, era como, tienen muy pocas palabras para hablar de eso, o sea, para que se refieran a la muerte en específico y a la tumba, es como que ahí termina todo. Y una de las palabras que ya la habíamos mencionado, Valdito la va a mandar por interno, que ya la mandó Mauricio también, pero la primera palabra que es la que menciona en el Antiguo Testamento, es Seol o Sheol en hebreo. Esa es la transliteración. Sheol. Póngala ahí, Valdito, por favor, amigo mío, en el chat. Ahí la mando, mira. Sheol. Esa sale del Antiguo Testamento. Sí, pero no es infierno. No se refiere, el Sheol, por ningún motivo, Danielita, se refiere al infierno. No es la palabra infierno. Es otra concepción. El Sheol era un lugar tenebroso, misterioso, tal vez hasta oscuro, al cual va la gente al morir. Pero el Sheol es a donde van todos, todas las personas que mueren. No si te portaste bien vas al Sheol y si te portaste mal vas a otro lugar. No. Todas las personas, todos los muertos, sin excepción, van al Sheol. Porque no era una prisión de fuego. No es. ¿Qué no es el Sheol? Una prisión de fuego. No lo es. Y la moral no era tampoco la puerta de entrada, sino simplemente la muerte. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. En el Salmo, por ejemplo, solo vamos a ir anotando algunas de estas citas para que usted la tenga presente. Anote ahí Salmo 18.5. En el Salmo 18.5 hay un texto que dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Eso dice ese Salmo. Y también hay mención, o sea, no solamente del Sheol, hay varios textos que hablan del Seol. Ese es un ejemplo, Salmo 18.5, el Seol. ¿Qué es el Seol? Un lugar donde van todos cuando mueren.
Vuelvo a repetir el texto que les dije también, que dice, haz todo lo que tuvieses a mano para hacer según sean tus fuerzas, porque al Seol, donde nos dirigimos, ya no hay ni ciencia, ni proyecto, ni obra, ni sabiduría. Se acaba. Es un texto que lo menciona. Es la idea de que hasta ahí llega. O sea, es ahora lo que tenemos que hacer. Hay otra palabra también, aparte de Seol, en el Nuevo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento, que es la palabra profundidades. Las profundidades, Salmo 30. Coloque ahí Salmo 30 para esta palabra profundidades, que podría ser otra. Te exaltaré, Jehová, dice, porque me levantaste de las profundidades. Esa es una de las palabras que se puede utilizar como símil a Seol. Como que me levantaste desde las profundidades, desde el abismo. Eso es lo que... Desde el hoyo. Sacaste mi vida del hoyo, dice una versión del texto, pero dije, no voy a poner ese ejemplo porque yo los conozco. Porque yo los conozco, básicamente. También hay otra palabra que es sepulcro. En el Salmo 6, por ejemplo. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Pero todas estas palabras no tienen que ver con una vida después de la muerte, sino que tienen que ver con la muerte misma. Entonces, los hebreos frecuentemente usaron palabras para referirse a la vida y para referirse a la muerte. Pero es un sentido muy diferente al que nosotros lo vemos, porque nosotros lo vemos como estados estáticos. La vida es la vida, lo que estamos viviendo, y la muerte es la muerte. Es como, son estados estáticos, pero para ellos no era lo mismo. O sea, cuando hablan de la vida y de la muerte, no son estados físicos. Son un entendimiento mucho más allá. Hay formas diversas de verlo. Y hay dos formas, es como, en ellos hay un entendimiento más variado porque ven la vida y la muerte como dos formas de estar vivos. ¿Qué? Sí, ellos ven tanto la vida como la muerte como dos formas de estar vivos. Lo repito para que se entienda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando Moisés les llama en Deuteronomio 30 y llama a los hebreos a elegir, les dice que elijan la vida por sobre la muerte, él no los está forzando a decidir que si acaso serán muertos en ese mismo lugar. O sea, decidan si quieren morir en este momento. No, no, no. Lo que Moisés está haciendo es confrontarlo, lo está desafiando con su elección. Es como diríamos, ¿qué tipo de vida van a continuar viviendo? Esa era una frase. Entonces era como, ¿qué tipo de vida? ¿Van a vivir como muertos? ¿Van a vivir como personas que ya no tienen ningún sentido? Entonces, ¿qué tipo de vida van a continuar viviendo? Un tipo de vida, que eran dos opciones, un tipo de vida en conexión vital con Dios, en la cual experimentan más paz, más integridad, ese tipo de vida, o están eligiendo la muerte, que es el otro tipo de vida, que es menos conectado con Dios, que contiene desesperanza, destrucción, desolación. ¿Cuál de esos dos tipos de vida van a elegir? Se dan cuenta que para ellos la vida y la muerte, también esta forma en la que ellos hablaban, eran formas de estar vivos. Eran ejemplos o símbolos para decir en esta vida cómo quieren vivir. ¿Se entiende? ¡Espartanos! Una cosa así. Entonces, hay algo importante también que señalar en esto. Porque los israelitas, cuando escribieron las escrituras hebreas, en su mayoría, muchos ya habían sido oprimidos, habían sido esclavizados. ¿Por quiénes? Por sus vecinos egipcios, por los babilonios. Entonces muchos de esos textos fueron escritos en cautiverio. Ahora, si hablamos de los egipcios, ¿qué construían los egipcios? Dígame rápidamente, cuando usted piensa en Egipto, ¿qué se les viene a la mente? Las pirámides. ¿Y qué eran las pirámides? Las tumbas de los faraones. ¿Cómo eran enterrados estos faraones, amigos? ¿Cómo eran enterrados? Con oro. Eran enterrados con oro, con plata, con todo lo que poseían. Con todo lo que poseían. Y de hecho las tumbas estaban impresionantemente llenas de oro, con adornos. ¿Y por qué tenían estos oros? ¿Por qué los enterraban con oro? A ver, recordemos, ¿por qué los enterraban con este oro? Para que no fueran pobres en la siguiente vida. Para que no fueran pobres. ¿Porque ellos estaban pensando eso? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién tiene algo diferente? Dígalo nomás, desbloquee su micrófono. ¿Es eso? Para su paso en el mundo de los muertos. Su paso en el mundo de los muertos, Felipe. En su momento escuché que tenían que pagar tributo para pasar hacia el mundo, hacia el más allá, y por eso se llevaban esas riquezas. También, exactamente, pero llevaban esta riqueza, llevaban
todo esto para pagar tributo. Habían muchas creencias, pero a lo que voy, lo importante de señalar de los egipcios es que ellos dentro de su cultura siempre pensaban en la vida más allá. O sea, la idea de los israelitas no era la vida más allá. Acabo de decir que lo que ellos pensaban no era en la otra vida, sino en esta. Entonces, los egipcios eran quienes construían estas pirámides, quienes adornaban sus ataúdes y se enterraban con una cantidad impresionante de oro debido a sus creencias sobre la vida después de la muerte. Esas creencias, de alguna forma, también fueron como un apagón, o de alguna forma para los judíos fueron impactantes, porque estaban bastante interesados no en esa vida de la muerte, sino en la ética y la forma de vivir esta vida. Eso era lo importante para los israelitas. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte para el israelita, para el hebreo? La verdad es que no estaba ni definido y como que no les interesaba. El Seol, la muerte y el sepulcro, esas son lo que había en la conciencia de los escritores hebreos. Mira, nada más. Eran cosas muy vagas sobre cosas inframundanas, nada más. Entonces, por esas razones, no les interesaba quién va, a dónde van, cuándo van, con qué van, qué es lo que tienen que llevar, por cuánto tiempo. No eran las cosas de que estos escritores hebreos estaban interesados, no estaban preocupados de eso. A diferencia de los egipcios o del imaginario medieval, que de alguna forma fueron permeando nuestra mente con estos fuegos eternos. Pero el Antiguo Testamento no conoce por ningún motivo esto del infierno, o la idea que nosotros tenemos del infierno. Aquí Esteban dice, el oro como metal brillante lo asociaban al sol y la inmortalidad. Finalmente esa riqueza acompañarían en su viaje. Bueno, muchas gracias, Esteban. Entonces, ellos en el Antiguo Testamento no se conocía esta idea de infierno como nosotros lo teníamos. No tenían esta idea de la vida después de la muerte. No pensaban en eso, sino en la vida que estaban viviendo. Lo que sí les importaba era cuando se rompía esta justicia, cuando la comunidad sufría, que no tenía que ver con un castigo cósmico para la otra vida, sino aquí y ahora. Eso era lo que le importaba. Entonces, si vamos a concluir algo del Antiguo Testamento, es que, amigos, en el Antiguo Testamento no habla del infierno como nosotros lo conocemos. No se conocía, no estaba en su idea. Esa idea aparece mucho después, cuando el pueblo hebreo, que lo vamos a hablar en la última clase, entra en contacto con Persia y más tarde con Grecia, y ahí empiezan a imaginar otras formas de justicia cósmica, o sea, del cosmos. Ahí empiezan a teologizar al respecto. Pero el infierno, como lo aprendimos nosotros, no nació en Jerusalén, sino en Babilonia. No nace ahí. No lo entienden ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿existía el infierno? Y digamos existía porque era la concepción de infierno. ¿Existía? No. No está la palabra, no está el concepto. No creían en eso. No les interesaba todavía. Ahora vamos al Nuevo Testamento, ¿les parece? Sí, decían todos y gritaban al unísono. Muchas gracias. Vamos a ir al Nuevo Testamento porque ahora sí. Yes. Nunca hemos hablado con tanto entusiasmo de mismo. Pero ahora nos vamos al Nuevo Testamento y aquí sí se pone bastante interesante la cosa, porque en nuestras traducciones de la Biblia sí aparece la palabra específica infierno. O sea, ¿hay la palabra infierno en el Nuevo Testamento? Sí, señores. Literal, nuestra traducción de la Biblia sí aparece esa palabra y aparece alrededor de 12 veces, casi exclusivamente por el mismo Jesús, casi, porque sí hay otros autores como Santiago que también hablan del infierno. Pero bueno, aquí hay un pero, amigos. Si bien aparece la palabra infierno, recuerden que lo que nosotros tenemos en el español son traducciones. Son traducciones del idioma original de la Biblia. ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? Dice 13 veces la Reina Valera. Muchas gracias, Charis. ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? Griego y arameo. Griego, hebreo y arameo. El Nuevo Testamento, en su mayoría, está con griego. Griego. El Nuevo Testamento fue griego. Griego koiné, para ser específico. Entonces, tenemos que entender que la palabra infierno viene de otra palabra, la cual nos llega al español como infierno. ¿Cuál será esa palabra?
Y aquí vamos a ir. Baldito va a poner la palabra en este momento en el chat, que esa es la palabra que hemos traducido como infierno. Gehenna. 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 Diga conmigo Gehenna. Gehenna. No, no la digan, se les va a aparecer un... No, estoy bromeando. Si la dicen 3 veces, nada, ¿te cachai? Ya. Y aquí viene esta palabra, Gehenna. Esta es una transliteración griega, pero de una expresión hebrea. La palabra griega es Gehenna, pero viene de una expresión hebrea que es Gehinom. Gehinom. Ahora, ¿qué es esto Gehinom? En hebreo, Gehinom. ¿Qué significa? Ge, que es esta palabra, Ge, voy a ponerla acá, Ge igual valle. Muchas gracias, Baldito. G, esto es igual a valle, anótelo. Y Ginom, como lo pone ahí Baldito, Ginom es un nombre propio. Entonces se referían a un lugar real. Ese Gehinom o Gehenna en griego era un lugar real que estaba en el lado sureste de la ciudad de Jerusalén. Existía, sí. El valle de Hinnom, eso se traduce como Gehenna en griego. Usted lo va a encontrar, lo puede encontrar como de las dos maneras. El valle de Hinnom o Gehenna, es lo mismo. Es un lugar real. Escúcheme bien, es real. ¿El infierno es real? Sí, el infierno traducido en nuestra Biblia era un lugar geográfico real al sureste de la ciudad de Jerusalén. ¿Nos quedó claro eso? Ya, dice, gente, lo lamento mucho, pero los dejo contar a la luz en refugio. Hoy te mandamos un abracito, Felipe. Va a quedar grabado igual la clase por cualquier cosa. Dije, origen, el Valle de Hinnom, ahí dice, era un lugar real ubicado al sur. Mira, al sureste, acuérdate, donde realizaban... Ah, muy bien. Y ahí, gracias por el adelanto y por el spoiler, Ponchi, pero sí, efectivamente, este lugar en el Antiguo Testamento ya existía y fue un escenario donde se daban cultos paganos. Y ahí habían sacrificios hasta de niños. ¿Para qué dioses? El que tenía como predilecto los sacrificios de niños era el dios Moloch. De hecho, eso aparece en Jeremías, en Segunda de Reyes. Y ese valle, ese Gehenna, se convirtió en un símbolo de vergüenza, de abominación, de juicio, por lo que significaba. O sea, hicieron sacrificios a otros dioses. Era cultos paganos. Entonces, con el tiempo, este Gehenna se convirtió en el basural de la ciudad y se usaban simbólicamente, usaban este lugar como una imagen de destrucción, de impureza y sufrimiento. A eso estaba asociado este lugar real. Adivinen qué, en los tiempos de Jesús, ya te estoy aburriendo, ¿por qué se están yendo? ¡No se vayan, chicos! Perdón. Estaba interesante. ¿Estoy aburrido? Nah, estoy bromeando. Ya, ok. Continúo. Adivinen qué, ya que existía que se convirtió en un basural, este símbolo de vergüenza, de abominación, de juicio, en los tiempos de Jesús ya era el basurero de la ciudad, o sea, ya estaba instaurado como el basurero. Entonces la gente iba a ese lugar, arrojaba la basura y estaban esos desechos en ese valle. Era específicamente para eso. Y el lugar tenía una particularidad, o sea, en ese lugar había un fuego constante. Día y noche había fuego. Estaba ardiendo en ese lugar porque quemaban la basura. Antes no habían estos ambientalistas. Greta no estaba, porque si no Greta deja la patada. La conocemos. No, no estaba ella. Entonces quemaban todo el día. Y habían animales salvajes alrededor de ese valle que peleaban por los restos de comidas que habían. O sea, imagínense que no era un sector. Jerusalén estaba azotada por el hambre, por la opresión. No era donde había mucha comida. Entonces estos animales salvajes iban y si había restos de comida se peleaban. Y cuando peleaban, ellos hacían un sonido muy particular con sus dientes. Era como un crujido, como un chillido. Eso era real. Eso pasaba. Por eso este Gehenna, este valle de Hinnom, era el lugar del crujir de dientes donde el fuego nunca se iba. Nunca se iba. Ahora, ¿era un lugar real? Sí, señor. Por eso cuando Jesús habla a sus oyentes del infierno, del valle del Gehenna, era un lugar que ellos podían identificar muy fácilmente. O sea, ellos ya sabían, porque sabían que existía este lugar donde la basura se quemaba, donde había fuego, donde habían crujido de dientes. Ellos lo sabían. Danilo,
o Claudita querían decir algo. Sí, también se ocupaba mucho. En ese tiempo los romanos a los delincuentes los crucificaban. Y era el lugar también donde llevaban a los muertos crucificados para que se quemaran. También. Muchas gracias por ese datito, Danilo, muy, muy importante. Muchas gracias por aportar a ello. Entonces, si los oyentes de Jesús, cuando Jesús hablaba del infierno, ya sabían que era un lugar físico, ya estaban sabiendo que era esta forma. Vamos a ir a Mateo 5, 22 al 24. Por favor, si alguien lo puede leer, vamos a ir específicamente a un texto bíblico donde se habla del infierno. Vamos a ir. ¿Quién tiene Mateo 5, 22 al 24? Cuando decimos Mateo 5, usted va a imaginarse inmediatamente que está en medio del Sermón del Monte. Capítulo 5 de Mateo es el Sermón del Monte. Ya. ¿Ya alguien lo tiene? Mateo 5, 22 al 24. Muchas gracias. En la película The Risen representan ese lugar. Qué bacán. No lo he visto. Está bueno, está bueno. Ojalá esté en Netflix. Ya. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Mateo 5, 22 al 24. Yo, pero tengo la NTV. No hay problema. Léalo nomás. Ya. Del 22 al 24, ¿cierto? Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el pero altar... hasta ahí nomás. Ah, ya. Hasta el fuego del infierno. ¿Sí o no? Hay otras traducciones que dice, cualquiera que diga a su hermano tonto estará en peligro del fuego del infierno. Eso es lo que dice. ¿Qué está Jesús? A ver, si entendemos, vamos viendo, entendamos el texto bíblico más allá de su literalismo, más allá de nuestra concepción preconcebida de lo que creemos del infierno y de estas imágenes, de los diablos, de esto. Vemos, es el valle de Gimnón. Entonces, cuando Jesús le dice, si alguien llama tonto a su hermano, estará en peligro del fuego del infierno, estará en peligro del fuego del valle del Guiena. Jesús no estaba amenazando con un castigo divino después de la muerte, sino que lo que está haciendo es advirtiendo sobre el fuego interior que enciendes cuando desprecias a otros. Está haciendo un símbolo de ese fuego que era constantemente ardiendo, ese basural que existía y en lo que te puedes convertir en tu interior si desprecias a los otros. Eso está diciendo. En la Biblia dice que en la Biblia de Jerusalén, que es una traducción católica, de las mejores traducciones que existen, 1000 veces mejor que la Reina Valera, dice que qué buena. Entonces, Jesús no estaba amenazando con eso. Ese fuego es el infierno que construyes cuando crees que tú vales más que los demás. Este era el símbolo. El deterioro de tu humanidad cuando normalizas el odio o el clasismo. Eso es lo que está diciendo Jesús. El sistema relacional roto que genera violencia, exclusión y daño espiritual. Hacia eso está hablando. Jesús no condena tu enojo como emoción. No me malentiendan. No está condenando el enojo como la emoción. No. Condena el desprecio como sistema. El problema no es frustrarte cuando te enojas con alguien porque te hizo molestar. Es pensar que el otro no merece existir en medio de tu enojo. Es como, no, este tiene que morir. Le deseas el mal, pero tu enojo te lleva a tal momento de desearle el mal, de desearle lo peor, porque eso pasa cuando normalizamos el odio. Entonces enciendes un Gehenna en tu interior y en tu comunidad, enciendes un fuego. Eso es lo que está diciendo. Es un símbolo a las emociones que provocan, es un símbolo al desprecio, es un símbolo de ese fuego que se va acumulando, ese odio, eso podrido, porque si es un basural, si es un fuego, es una pudrición, un olor fatal, es lo que tu interior provocas en tu interior cuando rechazas al otro, cuando optas por el camino del odio, de la venganza. Es un símbolo del rencor, mira. Ahí ustedes pueden hacer sus propias lecturas a posterior. Vamos a ir a otro texto bíblico. Vamos a ir a Mateo 5 del 29 al 30. Mateo 5, 29 al 30. Estamos por ahí mismo. Mira lo que dice Mauricio, muy bueno. Por eso Jesús es llevado a la cruz, por cuestionar el sistema, no por sanar y compartir con los desplazados. Claro, lo que le está diciendo, su sistema dentro de todas estas
¿cómo se llama? Rituales de purificación no purifican a nadie, te llevan a despreciar al otro, no puede ser. Jesús es una cuestión, incluso se puede leer desde un ambiente muy político, porque es una cuestión que cuestiona el sistema romano y que cuestiona la religión del momento. Lo más difícil, si usted quiere encender una buena conversación en medio de un grupo de amigos, hable de política o hable de religión, las cosas que nos desunen. Y ahora aumentémosle, hable de fútbol. Vamos al texto bíblico nuevo que habíamos dicho, Mateo 5, 29 al 30. Estamos analizando algunos textos, no me voy a demorar mucho, solamente es como para ver estos ejemplos, porque hay ejemplos bastante radicales. ¿Por qué? Mateo 5, 29 al 30, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Yo. Acá. Diga, léalo nomás. Yo tengo una Reina Valera por si acaso. Lea la gloriosa. Ya dice. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y echa de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muchas gracias, Samuelito, muchas gracias por tu lectura. Amigos, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que el infierno no es el lugar que nosotros pensábamos que era, ¿cómo podrían interpretar este texto? ¿Alguien que se atreva? Amigos, hay que atrevernos a interpretar estos textos bíblicos desde otra óptica. Alguien que quiera decir, mira, me tinca que este texto puede significar esto. ¿Alguien quiere decirlo? Para que participemos. O sea, pensando que igual en ese tiempo eran súper excluyentes, por ejemplo, a los leprosos los sacaban de la ciudad, los llevaban a un lugar especial. A lo mejor Sí. se asocia a eso, a segregar al que cometía y ponerlo en un lugar que puede ser que ustedes describen como este valle donde estaba la basura y esas cosas, pienso yo. Muy bueno, ¿no? Muchas gracias, Rosa, gracias por compartir eso. También hay muchos textos específicos por eso les molestaba, no sé si se acuerdan de esta imagen, ya que lo mencionas tú, de esta imagen de este endemoniado de Gadara, y que cuando lo sana, la gente se enoja. ¿Y por qué se enoja si lo está sanando? Porque ellos podían vivir con gente excluida, porque vivían excluidos en unos cementerios casi. Pero la gente, claro, podía vivir con esta gente siendo excluida porque no les interesaba integrarlos, para nada. Estaban bien con esa exclusión. Qué terrible. Por eso Jesús confronta, por eso Jesús sana, por eso Jesús reintegra. Eso era lo subversivo. Ahora, aquí hay algo bastante interesante, porque nada de las palabras del texto, hay varias que son simbólicas, son al azar. Nada de eso es al azar. Por ejemplo, aquí dice, por tanto, si tu ojo derecho, ¿se dan cuenta? O no sé si les llamó la atención, que dice ojo derecho y dice mano derecha. Esto no es al azar. No está hablando tampoco de partido político, por si acaso. Si son de la derecha, no está diciendo eso. Cortamos los ojos. Claro. Ya, vamos a ir entonces por partes. El lado derecho en las culturas antiguas siempre representaba lo más fuerte, lo preferido, lo honorable. Eso representaba. El ojo derecho, en este caso, representaba tu mejor mirada, tu forma de ver al mundo con sentido, incluso con deseo, con juicio. El lado derecho era la forma de ver con el juicio que tú ves. Entonces Jesús en ese sentido dice, si incluso tu mejor forma de mirar, tu juicio, te lleva a perder, te lleva incluso a segregar al otro, renúncialo, sácatelo. Tu juicio no está bien. Y después dice, la mano derecha. En la cultura judía, y en otras muchas culturas también, la mano derecha es la que se usa para actuar, para escribir, para construir, para bendecir. Es la mano fuerte, es la mano con la que dominas. Aquí, espérame, Mateo es una metáfora que intenta tomar medidas drásticas para evitar el pecado, incluso si eso significa renunciar a cosas que valoramos o cosas que... Ya, muy bueno. Y acá dice, si hay algo que te ayuda a pecar, elimínalo sin importar lo valioso que sea para ti. Gracias, Silvia. Entonces, esto de la... dígalo nomás. Yo creo que habla de despojarse de los prejuicios. Porque se habla de que si mi juicio, mi ojo derecho, que es como yo, en lo que yo confío,
me hace como pensar que voy a ir al infierno. Es como que nos invita a abrir nuestra mente y mirar más allá de lo que nosotros conocemos y nuestros propios prejuicios. Eso es Claro. lo que él me dice. Muy bien, pero volvemos a decir irnos al infierno. Es como desatar el infierno en ti mismo, podrirte por dentro. Entonces, si tu juicio, si tu prejuicio, si tu mirada, si tu deseo incluso te lleva de alguna forma a dañar al otro, es como que estás expuesto en el infierno, estás creando un infierno adentro que te va a hacer lastimar y lastimar al otro. Es eso, básicamente. Entonces aquí dice la mano derecha, como esto era algo para construir, para bendecir, es tu mano fuerte, es el dominio. Entonces, cuando Jesús dice si tu mano derecha te hace pecar, lo que está diciendo, en otras palabras, es si tu fuerza, tu poder, tu forma de controlar o dominar te lleva a dañar, más vale soltar el poder que perder tu alma en ese proceso, que dañarte, que podrirte. Jesús está diciendo algo en total en este texto. Lo que está queriendo decir Jesús es, no basta con no cometer el acto. Hay que mirar, desear y actuar de una forma nueva. Hay que tener un juicio nuevo, otra mirada. Y eso implica soltar, arrancar, soltar las formas de mirar que cosifican, es soltar estas maneras de actuar que controlan, soltar estos hábitos que destruyen. Más te vale perder una parte de ti, una parte que tú puedas considerar que es importante, aunque te duela, aunque te quemes por dentro con todo tuyo. Suéltalo, córtatelo, arráncatelo, para que no todo tu ser se pudra. Eso es lo que está, esto es lo que estamos interpretando, es el texto que aparece, pero eso es lo difícil, claro. Eso es lo difícil. Consulta, ¿podría asociar eso a que la marca del pecado para que te acuerdes y no vuelvas a hacer? No entendí esa parte, amigo. Lo vemos en un ratito o me lo escribes de nuevo, por favor. Consulta, ¿podría asociar a que quede la marca del pecado para que te... desbloquea tu micrófono, Mauricio, para que me lo cuentes. Es que lo estaba asociando a lo que plantea un teólogo que dice que la pelea que tuvo Jacob con Dios es que quede la marca, pero que quede, que te recuerdes que pasaste por eso, para que Claro, que no se te nunca volvió a olvide, caminar igual, dice, que que nunca no volvió a volviste caminar con... igual. Entonces, como, ya, si te sacaste el ojo porque miraste mal o no pensaste con odiosidad o generaste ira, oye, te quedó la marca, po. Date cuenta, cómo no te... Muy bueno, sí, muy bueno, es una muy bonita también forma de verlo. De hecho, esta parte cuando Jacob pelea con el ángel, dices tú, ¿cierto? Y que le hiere en esta parte del muslo y dice que no volvió a caminar de la misma manera, también es un símbolo bien fuerte, no pudo volver a caminar como caminaba antes. Jacob también significa el que hiere en el calcañar, el engañador. Entonces también hay símbolos detrás de eso. Hay un mensaje detrás de los nombres que parecen propios. Pero bueno, entonces, amigos, se dan cuenta que este infierno no tiene que ver con un lugar a donde vamos post muerte. Jesús no quiere tu mano. Jesús no quiere tu ojo tampoco, ni tu ojo derecho ni tu mano, quiere tu corazón transformado. Eso era lo que hay detrás. Y si para eso hay que soltar el poder, hay que dejar de mirar con deseo posesivo y cortar lo que te está desfigurando, entonces eso no es perder, es salvarse. ¿Se entiende? Y bueno, aquí van a ver un montón de textos, por ejemplo, Mateo 10 y en Lucas 12 dice, teman a aquel que puede destruir tanto el alma y el cuerpo en el infierno. En Mateo 18 y 9 también, es mejor a ti entrar con un ojo en la vida que tener ambos y ser echado al fuego del infierno, que tiene que ver con algo muy similar. En Mateo 23, él le dice a los líderes religiosos que están muy comprometidos, que 2 veces más hijos del infierno que lo que eran, algo así dice el texto, no recuerdo muy bien. Y la pregunta es, ¿cómo se escaparán de ser condenados del infierno? Esa es la pregunta. ¿Cómo se van a escapar de ser condenados del infierno? Eso plantea este texto de Mateo 23, algo así, lo estoy parafraseando. Pero el hiena, este basural, este basurero del pueblo, es
toda esta referencia que hace del infierno en la Biblia tiene que ver con estos fuegos que arden constantemente, con esta basura interior que acumulamos y acumulamos, con esto podrido que hay dentro. Es un símbolo fuerte, pero es un símbolo. Es una metáfora, es una hipérbole, incluso cuando Jesús dice que te arranques el cuerpo. ¿Por qué lo dice? Lo hace de alguna forma exagerado porque hay cosas que hay que exagerar. Y aquí vamos a ir a lo último. Ya estamos terminando para que no se me desesperen. Hay otras palabras que también pueden significar algo parecido al infierno y eso pueden anotarlo. Hay otras dos palabras que pueden significar eso, que es tártaro, también en el Nuevo Testamento, tártaro y Hades. Hades con H por si acaso. No Andes, no caja de los Andes, Hades. Tártaro y Andes. Entonces, esta palabra tártaro la encontramos, creo que está en la segunda carta de Pedro. Y este tártaro es un término que está prestado de la mitología griega. Vuelvo a decir, vuelve la mitología griega. Está ahí. Y también se refiere a este inframundo. El lugar de los semidioses era el tártaro, donde eran juzgados en el abismo. Después está la palabra Hades, que era un lugar oscuro, sombrío, tenebroso. El Hades era esencialmente esta versión griega de la palabra Seol. Eso es el Hades. Si usted pone ahí, puede poner Hades igual Seol. Era como un símil a eso. Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni la muerte. Esto es trascendente, amigos. No es ni la muerte que puede sostener este mensaje del amor, podría decirlo de alguna forma. ¿Ya? Eso. Y también está en la parábola del hombre rico y el mendigo. ¿Se acuerdan? Que eso lo vamos a analizar en la próxima clase. Vamos a analizar ese texto porque es muy interesante lo que aparece ahí. Entonces, amigos, cualquier cosa que ustedes hayan escuchado a la gente decir acerca de la palabra específica infierno en la Biblia, la obtuvieron de los versículos que acabamos de mencionar. O sea, de ahí sacaron. Esos son los versículos. 13 dijo la Chara y yo había dicho 12. Y para muchos en el mundo moderno, la idea esta de infierno es una forma primitiva, mítica, que se usa o que ha usado la religión por años para infundir miedo, para asociarlo al castigo, para controlar a la gente por un montón de razones que yo encuentro demasiado perversas y que generan que te atrofian la vida, porque te amenazan. Es como si a Jesús, si a Dios lo tuviéramos que amar o lo tuviéramos que seguir solamente por el miedo que nos provoca. Es como este Dios temperamental que se creía en la antigüedad, que hacían sacrificios para poder saciar su hambre y para poder calmar su temperamento, su enojo, su ira. Y todavía creemos de una forma tan primitiva que asociamos a Dios al miedo, que el infierno es la amenaza más fehaciente que nosotros tenemos y que tenemos para controlar a los otros. Por eso, en las iglesias es tan fácil controlar a la gente, es tan fácil que la gente diezme, que la gente haga o deje de hacer, que le dé el control al pastor porque él es el más cercano y él va a evitar que yo me vaya al infierno. Amigos, una conclusión lógica después de hablar de esto sería que, bueno, que vayamos evolucionando en cierta medida más allá de todas estas creencias anticuadas, de todas estas creencias que nos han atrofiado. Y hay un rechazo de muchos sectores al respecto, de muchos sectores que han repensado estas ideas del infierno y que uno dice, no, yo no quiero nada más de esto en mi vida, no lo creo. Yo también viví lleno de eso, miedo de todas esas enseñanzas, se los conté. Yo busqué los mensajes subliminales en los discos de la Xuxa. No estoy diciendo un garabato, pero era de ella. ¿Qué show da Xuxa ese? Como dice la niñita. Yo busqué, mi papá me decía que era... Y ahí estaba, porque teníamos vinilo. En ese tiempo no era estética, era lo que había. Entonces uno lo ponía al otro lado para ver si es que encontraba algún mensaje subliminal. Y ahí estaba. Pero ahora yo pregunto, ¿cómo deberíamos o no deberíamos pensar en el infierno? Ya está bien esta imagen. ¿Cómo deberíamos pensar? Quiero que ustedes se lleven esta pregunta hoy. Quiero que ustedes se lleven cómo debo pensar hoy en el infierno, después de todo esto que nos están enseñando. Santiago, ¿tú crees en el infierno literal? Dime la verdad. Después de todo lo que estás enseñando, ¿tú crees en este infierno? Sí. 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 Creo en un infierno literal. Porque
Imagínense, amigos, el dolor de las personas que han perdido sus familiares en los bombardeos en Gaza o por los atentados terroristas. Imagínense ese dolor. Imagínense el dolor que existe de las personas. Después voy a dar la palabra. Denme un segundito y les doy la palabra. Ya, déjenla levantada nomás, porque ya estoy concluyendo y ahí les doy. Dejen levantada su manito. Pero quiero que se imaginen esto. Que imaginen ese dolor de las personas que han perdido familiares en estos bombardeos. De las madres y de los padres que van a buscar a sus hijos entre los escombros. ¿Cómo se podría describir la situación de un padre o de una madre cuyo hijo se suicidó y ellos mismos tuvieron que descolgarlo? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos describir eso? ¿Cómo se describe una persona de ese semblante único que tienen, esa mirada desolada, triste, vacía que se encuentra en los ojos de una persona adicta a la cocaína? ¿Cómo? Hemos visto lo que ocurre con las personas cuando abandonan todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo humano. Y digo esto porque, amigos, es absolutamente vital que nosotros comprendamos que el amor, que la gracia, que la humanidad, estas son elecciones voluntarias. No es Dios controlándonos para que nosotros elijamos esto, no, esto es voluntario. Es decir, que pueden ser rechazados, sí. Y pueden ser rechazados de las formas más sutiles hasta más violentas, formas de dañar a otros que tenemos. Y las podemos escoger. Somos aterradoramente o brutalmente libres y responsables de hacer lo que se nos pegue la regalada gana. Y digo, somos responsables de hacer lo que queramos porque Dios nos da a escoger esto. Y a veces nosotros escogemos estos infiernos. Nosotros podemos tener esos infiernos. Tenemos ese tipo de libertad, ese tipo de elección. Somos así de libres que podemos usar armas si queremos. Podemos conseguir armas para lastimar al otro. Podemos conseguir pistolas. Se ha conseguido la humanidad. Cuchillos. Todo para poder dañar al otro. Así que cuando la gente dice que no cree en el infierno y que no le gusta esta palabra pecado, mi primera respuesta es preguntar: oigan, ¿ustedes se han sentado a hablar con una familia que descubrió que sus hijos habían sido acosados? ¿Que habían sido abusados repetidamente por varios años por algún pariente? ¿Alguna vez se han sentado a hablar con estas personas? Algunas palabras quizá nos suenen demasiado fuertes, pero quizá están ahí por esa razón, ¿no? Porque necesitamos de esas palabras tal vez para ser así de intensos, así de cargados, de complejos, de ofensivos incluso, porque se necesita reflejar ciertas realidades que describen. Y eso es lo que encontramos en las enseñanzas de Jesús al respecto del infierno. Esa brutalidad, esa crudeza es la que encontramos, porque Él estaba en medio de todas esas realidades, de un imperio que oprimía, que abusaba, que tomaba a sus esposas, que las violaba, que las devolvía, que abusaban, que oprimían, que dejaban al pobre más pobre y que más encima los presionaban con el tema de la religión y que nadie se sentía digno para nada. En medio de eso Jesús estaba. Por eso usa una mezcla de imágenes, de figuras que son fuertes, de estas metáforas que describen experiencias que son reales y que son consecuencia de nuestro rechazo hacia la humanidad. No es que Dios nos abandonó, no es que el ser humano ha elegido oprimir al otro, ha elegido abusar, lastimar, dañar al otro. Somos libres de hacer daño como de hacer el bien. En cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier persona. Por eso Jesús usa frecuentemente esas hipérboles, diciéndole a las personas que se saquen los ojos, se mutilen a sí mismos, en vez de cometer estos pecados, en vez de cometer este daño hacia el otro. Y eso puede sonar, eso suena exagerado. Ay, pero ¿cómo me voy a sacar un ojo, Señor? Y nos lleva a cuestionar, oye, ¿por qué Jesús estaba tan exaltado y nos manda a sacarnos los ojos? Pero quizá otras veces, si no suena violento, pero es que cuando te sientes con una esposa que descubre que su esposo ha estado engañándola por años, que ha estado traicionándola por años, y te das cuenta lo que va a significar para su matrimonio, para sus hijos, para su finanza, para sus amistades, para su futuro, y ves todo el dolor que va a emanar de esas decisiones de este hombre, en ese momento las advertencias de Jesús no parecen tan exageradas.
después de todo ese dolor, parecen bastante adecuadas. Haberse sacado el ojo hubiera sido mucho mejor, o hubiese sido una mejor opción para evitar ese dolor, esa agonía, ese sufrimiento de estas personas. Es un lenguaje agonizante, por eso utiliza este lenguaje fuerte. Cierta destrucción te hace pensar en el fuego, cierto dolor te hace pensar en ese fuego, ciertas traiciones en realidad se sienten como si te estuvieras quemando, ciertas injusticias producen como que las cosas se calientan, pero no solo son imágenes impactantes, chiquillos. Lo que resalta de esta enseñanza de Jesús sobre el infierno es la naturaleza surrealista de estas personas, estas realidades que existen. Por eso hay un teólogo llamado Richard Rohr que dijo, el infierno no es un lugar, es lo que ocurre cuando crees separado del amor de Dios. La separación no es geográfica, no es que nos vamos a ir cuando muramos, es existencial. Y muchas personas viven estos infiernos aquí y ahora y que nosotros llamamos normalidad. Para ellos es normal. El infierno es la ausencia del otro, es la ausencia de la ayuda del otro, no es una tortura arbitraria. Entonces, si algo vamos a concluir hoy, primero es que la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, no tiene una doctrina del infierno eterno, no tiene una doctrina de la vida después de la muerte. Los profetas, porque usted dice, ya, pero los profetas anunciaron esto. No, los profetas no hablaban de eso. Nosotros creemos que las profecías todas se asocian al futuro, todas se asocian a lo que va a pasar, que nos vamos a quemar, que nos van a mandar al infierno. Esas son las profecías del futuro. Y las profecías no buscaban ver el futuro, buscaban denunciar las injusticias. Los profetas eran unos denunciantes de las injusticias que se estaba viviendo. Esa era la labor profética. Por eso era tan difícil también. Primero, porque no era bien recibida por el pueblo y no era bien recibida por los gobernantes. A ningún gobernante le hubiera gustado que alguien le diga que es injusto. Entonces, estaban hablando del aquí y en la ahora. Por eso estas profecías que toman, no, es que ya todo está escrito, están hablando de su contexto, de los infiernos que existen a lo largo de la vida, de las injusticias que existen y han existido siempre. Entonces, cuando Jesús habla del Gehenna, no está hablando del destino de las almas, sino del futuro de una sociedad que no se humaniza. El Gehenna era un basural real, chiquillos. Era real, era un lugar de los residuos, era donde está la vergüenza, era un lugar impuro, era el desecho. Entonces Jesús usa esta imagen para decirnos, si no aprendemos a ver con compasión, a actuar con justicia, a mirar al otro con dignidad, terminaremos ardiendo en una vida de fuego, de basura. Nos terminaremos pudriendo por dentro. Tal vez el infierno no es donde terminan los malos, sino donde comenzamos a vivir cuando dejamos de amar. Tal vez el fuego eterno no lo enciende Dios, que era algo que decía, algo casi similar a lo que decía la Dani, pero en el aquí y a la hora. Tal vez ese fuego eterno no lo enciende Dios, lo encendemos nosotros cuando llamamos basura al que no piensa como yo, cuando insultamos al otro, cuando dejamos a los vulnerables en la calle, cuando aplaudimos el éxito mientras otros sangran. Jesús no vino a salvarnos del infierno que nosotros creemos, vino a salvarnos de nosotros mismos, para que no construyamos gehenas en el aquí, porque el reino de Dios empieza ahora, en ese infierno también, en medio de ese infierno, en medio de nuestras realidades crudas. Entonces, el infierno puede ser hoy, así como la salvación puede ser hoy. Y no para el futuro de irnos a un lugar, sino aquí ahora, cómo vivimos mejor y cómo hacemos que el otro pueda vivir de mejor manera. Vamos a orar y vamos a leer algunos comentarios, y las personitas que están levantadas la mano son las personitas que vamos a comentar, ¿ok? ¿Les pareció? ¿Les gustó? ¿Les parece molesto? Se nos cayó la idea del infierno, nos fuimos a la crema. Vamos a orar.
Señor, te doy gracias, Pa, por este día. Gracias porque eres bueno, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Porque en medio de nuestros cuestionamientos